Muchas gracias, Adrián. Bueno, ya lo escuchamos al gobernador Juan Mansur. Comienza el Festival del Reparto, pero no es de ahora. Nosotros la semana pasada, a comienzo de la semana pasada, hablábamos de un festival real de designaciones, de nombramientos que llevan la firma desde comienzo de año del actual candidato a vicegobernador, ahora de Osvaldo Jaldo, de Miguel Acevedo, ministro del Interior de la provincia. Pero vamos a hablar de este y de otros temas con justamente nuestro invitado del día, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Carranza, además candidato a legislador. Rodolfo, buen día, muchas gracias por venir. Por invitarme. Bueno, contanos un poquito, sé que del espacio de ustedes investigaron el tema de las designaciones, contanos un poquito para ampliar al respecto. Hemos tenido acceso a documentación oficial, una serie de resoluciones firmadas por Miguel Acevedo en su condición de ministro del Interior, donde en cada resolución hay una comuna rural de la provincia que designa personal. Algunas con muchísimo exceso, pero lo más sorprendente de todo, que tienen fecha la gran mayoría de enero de este año hasta junio. 6 meses, digamos. 6 meses. Son contratos, digamos. Son designaciones en realidad. Son por 6 meses en las cuales se designa personas en categoría 15 del escalafón, aproximadamente 150.000 pesos, pero lo curioso es que, como se muestra en la imagen, aquellas donde están resaltadas, hemos detectado que el domicilio de esas personas no residen en la comuna rural donde son designadas. Nos damos un caso muy curioso. ¿Qué queremos ver con esto? Por ejemplo, hay personas designadas en la comuna de 7 de abril, el tucumano que conoce 7 de abril sabe que probablemente sea la localidad más aislada de Tucumán o la más lejana de la provincia, y que tienen domicilio en Juan Bautista Alberdi, lo cual hace materialmente imposible que vaya a cumplir funciones cotidianamente. ¿Qué queremos ver con esto? Y sospechamos de que es parte del financiamiento de los famosos acoples. Hoy veía de que el 75% de la oferta electoral, el 75% de los acoples los tiene el oficialismo provincial y se financia de este modo. Por eso cuando dije que mi primer proyecto de ley, porque en gran medida los problemas de Tucumán pasan por la ley de acople, es por lo siguiente: si usted destina el 80% de la planilla salarial al pago de sueldos y de subsidios, no le va a quedar nada de obra. Y así nos encontramos con obras, primero que Tucumán es la provincia de menor ejecución de obras públicas con presupuestos provinciales. Segundo, con una participación muy baja, a pesar de que Juan Mansur fue jefe de gabinete de ministro de Obras Públicas con fondos nacionales o del BID, y de las cuales además están paralizadas. Si usted va a Santiago del Estero, la autopista que va de Termas de Río Hondo a Santiago del Estero está en un 70% de avance, la nuestra no tenemos ni 100 metros. Veíamos la semana pasada que la firma de ICASA, que lleva adelante la red de cloacas en Alderete, Las Tenias, Banda de Río Salí, está despidiendo al 50% de su personal porque está por paralizar la obra. Vemos el pedido de la neutralización de una serie de otras obras, y bueno, esto se debe de que, un poco veía recién, ¿no?, el anuncio que hacía el colega Adrián Intile de distribución de 20.000 pesos en bonos, anticipos de las paritarias. Lo único que puede ofrecer este gobierno es distribuir plata, porque de obras públicas, de calidad de vida, de gestión, no hay nada. Y esa distribución de plata se hace por estos nombramientos y se hace del modo que lo acaba de anunciar este gobernador Mansur, que curiosamente abarca hasta el personal policial que no está en actividad. Digamos, esto no tiene nada de curioso ni de ingenuo. Ya de insólito, podemos decir. Ni de ingenuo. Esto es claramente una medida electoralista que a un gobierno que a lo único que ha hecho, como decía un prestigioso columnista de matutino local, en Tucumán no hace falta gobernar bien para ganar una elección. Y acá hemos encontrado que lo único que se ha hecho es distribuir fondos, y esos fondos discrecionales a las comunas rurales o a los municipios, porque acá otro asunto que tiene que ver con las designaciones son: las comunas rurales no tienen presupuesto. El presupuesto donde se gastan en las comunas rurales es el presupuesto central del Ministerio del Interior de la provincia. De este modo, por razón, digamos, el paso es directo. Exactamente. El fondo va directo. Va directo y es absolutamente discrecional. Veíamos información que tendremos que corregir en la próxima legislatura, como hay numerosas comunas rurales que ya están en condiciones sobradas de ser municipios. Pero si usted la dota de esa autonomía, ya no la puede apretar, ya no la puede controlar. O sí, a través del pacto social, que es otro de los grandes pendientes que tiene Tucumán en cuanto al ejercicio de la institucionalidad. Bien, Rodolfo, ahora, a nivel de los entes de contralor, podemos decir, ¿quién es el primero que tiene que actuar?
o a nivel justicia, ¿tiene que haber actuado ya un fiscal o el Tribunal de Cuentas? ¿Quién es el primero? Es muy que difícil tiene que reaccionar con esto? Esto a priorísticamente no es un delito, digamos, designar personas no es un delito, lo que es un despilfarro del fondo público. No, pero por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero digo, es de imposible cumplimiento. Yo veía casos ahí que explicabas que había una distancia de 150 kilómetros, por más que el designado quisiese ir a trabajar, cumplir con... Es imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, bueno, sí, tendría que analizársela en detalle, ¿no? Porque es claramente un abuso de la discrecionalidad en la asignación de los fondos públicos, claro, que tenemos que pagar todos los tucumanos. El sentido común, podemos decir, de verdad que... ¿Cuánto aproximadamente puede llegar a ser la erogación? Mira, ¿cuánto le puede llegar lo que hemos detectado nosotros son 1.119 designaciones. 1.119. Una categoría 15 cobra aproximadamente 150.000 pesos. Si se hacen los números, nos da una cifra bastante millonaria en pesos, ¿no? Qué locura. Increíble, la verdad que muchísimo. Vos hacías referencia, te cambio un poquito el tema, hacías referencia la semana pasada, ahora hablamos incluso, te contaste de las obras de las provincias vecinas, pero también hacías referencia al turismo, decías en las termas, desborda de turistas. Yo digo, ¿por qué nunca fue, o tu opinión, digamos, el gobierno de la provincia, ¿por qué nunca tuvo la política de hacer turismo, de construir infraestructura para el turismo? ¿Cuál es la diferencia si Santiago, que está al lado nuestro, que también es de carácter feudal, podemos decir prácticamente como Tucumán, siempre ha apostado por el turismo? Bueno, lo que pasa es que en ese caso yo saco el sombrero del gobernador Zamora porque hay visiones estratégicas de una provincia, lo que se quiere para una provincia o como lo hace Gerardo Morales en Jujuy. Cuando uno determina las potencialidades de una provincia, y Tucumán claramente es una provincia históricamente productiva, donde ahí se apuesta a la agroindustria, a la caña de azúcar, al limón, al arándano, a la frutilla, también hay que hacer otro tipo de análisis que es decidir si queremos vivir en una provincia turística o no. Por ejemplo, los valles calchaquíes tucumanos, es decir, aquello que va más allá de Tafí del Valle, Amaiche del Valle, Colorado del Valle, Fuerte Quemado, etcétera, Quilmes. ¿Qué posibilidad de explotación agrícola hay? Muy poca fuera del incipiente desarrollo de la vitivinicultura, es muy poca, y lo que sí tenemos es una enorme belleza natural, una tradición arqueológica cultural de las más importantes de la Argentina, pero para eso hay que invertir en infraestructura principalmente de comunicaciones, no solamente en caminos, se cayó el puente sobre la Ruta 40 hace poco, sino también de comunicaciones. No hay siquiera un adecuado acceso a la conectividad por Internet. Y eso es fundamental hoy por hoy. Además, tiene que haber servicios de salud accesibles en la cercanía. Hoy, por ejemplo, la gente que vive en Colorado del Valle, que no tiene prácticamente la posibilidad de una asistencia médica importante, se tiene que ir a Cafayate, donde muchas veces no los reciben por una deuda que tiene la provincia con la provincia de Salta. Entonces hay que invertir en eso, en educación, en servicios, y el turismo es esencialmente servicio. Si no tenemos una oferta de servicios, podemos tener el mejor paisaje del mundo, pero la gente fuera de mirarlo y quedar embelesado no va a generar el impacto que en la comunidad requiere, que es gastar. El turismo es probablemente la actividad que mayor dinamiza junto con la construcción, la toma de mano de obra, además exige una capacitación, lo cual genera una movilidad social importante entre los prestadores de servicios, y además genera algo que es pocas veces valorado, y que tiene que ver también con los recursos fiscales, cómo ingresan a una provincia. Es una actividad que agrega valor continuamente a un producto, desde el primero hasta el único, y es transversal. Servicio de transporte, servicio de comunicaciones, servicio de salud, servicio de hotelería, servicio de gastronomía, servicios de excursiones, de esparcimientos deportivos. Entonces, deberíamos pensar en un Tucumán hacia el futuro de verdad, con condiciones competitivas y comparativas que nos permitan este desarrollo. Lo hizo Jujuy, lo está haciendo Termas de Riondo. Usted va en enero a Termas de Riondo y está lleno. Y nos morimos de calor, y sin embargo sigue funcionando. Yo estuve no este fin de semana, sino el anterior, y me acordaba justamente de lo que explicaba vos al respecto, por eso la pregunta. Ahora, yo digo, Juan Mansur fue jefe de gabinete de la Nación. ¿No fue una posición incluso de privilegio para tener más recursos para la provincia? Porque quiere decir, con lo que estamos viendo comparativamente con las provincias vecinas, ha sido prácticamente una pérdida, una oportunidad perdida para la provincia haber tenido al gobernador, digamos,
en la toma de decisiones nacionales durante tanto tiempo. Así es, Ernesto, absolutamente, y con una particularidad que pasa por ahí inadvertida. Juan Mansur fue jefe de gabinete sin un presupuesto, porque el presupuesto, si no me equivoco, del 2021, ¿se acuerdan?, no fue aprobado por el Congreso de la Nación, exacto, con lo cual la asignación de partidas presupuestarias era absolutamente discrecional del jefe de gabinete. Exacto. Y a pesar de eso, Tucumán vive en la peor pobreza, aumentó la pobreza infantil, aumentó la deserción escolar, las pruebas de rendimiento escolar estamos en los últimos lugares del país, y además de eso, un incremento en la inseguridad también importante. Como última pregunta, Rodolfo, dame tu opinión, tu punto de vista sobre esas declaraciones de Roberto Sánchez que hacen alusión al reparto, digamos, de droga en los barrios, en las zonas humildes, podemos decir, de nuestra provincia. ¿Qué es lo que vos pensás al respecto? Creo que puso en el tapete algo que a muchos les cuesta hablar. Roberto fue muy sincero, muy valiente en denunciar, porque es algo que además leía las declaraciones de un profesional independiente, un psicólogo social, que decía que es incontrastable, que esto es verdad, esto sucede. Ahora hay que primero hacerlo visible, animarnos a hablar, y hay que atacarlo al tema. Tucumán viene lamentablemente creciendo muchísimo en lo que tiene que ver las cuestiones pendientes con el narcotráfico, con el consumo de sustancias prohibidas, y esto se debe a que es un fenómeno muy difícil y multicausal. Si hubiese trabajo, si hubiese una oferta laboral para los jóvenes, si hubiese una salida laboral para alguna familia, esto muy difícilmente crezca como vino creciendo, que viene un fenómeno también asociado a la pobreza por esto mismo, digamos, ¿no? Son más vulnerables, los chicos cada vez empiezan a la adicción con menos años de edad. Antes se iniciaban en las adicciones, según los estudios que había, entre los 14 y 15 años, ese número ha bajado a los 11 años, lo cual estamos con el riesgo de tener generaciones futuras verdaderamente quemadas, como se dice habitualmente. Rodolfo, bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero antes quiero que, ahora que sos candidato a legislador incluso, si tenés algún mensaje que vos le quieras dejar a nuestra audiencia. Digo, si no media la Corte Suprema, que muy probablemente pueda pasar, estamos a menos de 10 días de las elecciones. Yo creo que para los tucumanos resulta una elección muy clara. Se va a votar hoy más de lo mismo, que más de la misma pobreza, de la misma decadencia, la misma ausencia de obras públicas, de vivienda, o se vota el cambio. Yo camino frecuentemente y cotidianamente al interior de la provincia, y le decía a un colega suyo, donde antes no podíamos llegar, hoy nos abren las puertas y nos dicen, es el momento del cambio, el cambio tiene que ser ahora, y yo creo que para los tucumanos la oportunidad es esta. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, han sido conceptos extraordinarios y muy ricos lo que ha dejado acá el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodolfo Carranza. La verdad, es para pensar mucho de este tipo de cosas, porque hablando, por ejemplo, del tema de los subsidios, de las designaciones esas que hablaba Ocaranza, esto finalmente, ¿quién lo paga? El pueblo mismo. Adelante, Adrián.